Entonces, el cáncer de mama en sí es un problema, ya, que genera gastos y genera complicaciones, ya, en la salud pública, en donde básicamente se necesita de un buen estadiaje clínico, muy aparte de una correcta historia clínica para que se pueda realizar lo que es el diagnóstico, ¿no? ¿Por qué? Porque el cáncer de mama en sí puede ser silencioso. Puede presentarse, por ejemplo, eh, o sea, en unos cuantos años sin que la persona se pueda dar cuenta. Por eso que es muy importante conocer acerca de las bases, ya, las bases fisiopatológicas, ¿no? Es muy importante conocer los factores de riesgo, ¿no? Para que, sobre todo las mujeres puedan hacer uso de tales conocimientos, estudien o no estudien ciencias de la salud, para que puedan realizarse los procedimientos, por ejemplo, de la autoexploración, ¿no? Entre otras cosas. Ahora, eh, a ver, acá tenemos el contenido. Revisaremos la introducción, la clasificación anatomopatológica, el diagnóstico y el respectivo tratamiento. Ahora, en el caso de la introducción, el cáncer de mama. Básicamente el cáncer de mama ya es una enfermedad heterogénea, ya, que está causado por una acumulación aberrante, ya, o alterada, ya, de ciertos genes, en donde básicamente existirán múltiples factores de riesgo, varios factores de riesgo, ya que van a generar su incidencia, ya, y que básicamente el 50% de estos casos de estas mujeres que tienen cáncer de mama, ya, no son identificables. Eso tienen que saber en cuenta. Ahora, viendo los factores de riesgo, ya que estamos hablando de eso, podemos hablar acerca de la edad, ya, de la predisposición genética. También hablamos de, por ejemplo, el cáncer familiar. También hablamos de los factores hormonales. También, por ejemplo, podemos hablar de las proliferaciones benignas y de los factores ambientales. En el caso de la edad, ya, por ejemplo, la incidencia del cáncer de mama puede aumentar hasta la menopausia, pero básicamente el porcentaje de incremento disminuye aproximadamente en una sexta parte. Ahora, básicamente puede mostrar o sea, la actividad del ovario, la actividad ovárica puede desempeñar un papel importante en la patología, ¿ya? Eso es muy importante. En el caso de la predisposición genética, que todo el mundo sabe de que si, por ejemplo, ¿no? Un familiar, ¿no? Puede ser como que de primer grado, la mamá, la hermana, la tía presenta cáncer de mama, entonces hay eh, una probabilidad ya establecida en que esa persona también podría presentarlo en un futuro si es que se expone también a ciertos factores ambientales, hay una alteración en la calidad de vida, ¿no? Entre otras cosas. Ahora, hay ciertas mutaciones genéticas que son hereditarias, ¿ya? En donde las más importantes son el BRCA1 y el BRCA2. Esos son los dos genes más importantes para que se pueda producir el cáncer de mama y que corresponden al 10% de los casos. O sea, la base genética va a corresponder relativamente en un 10% de los casos de cáncer de mama. Ahora, también tenemos lo que son los factores hormonales, ya que se relaciona con las hormonas, bueno, las hormonas reproductivas femeninas, como por ejemplo, lo que es la menarquia, ¿ya? La menarquia de tipo precoz, ¿ya? También se relaciona la nuliparidad, ¿ya? También se relaciona la edad tardía en la primera gestación, ¿ya? A ver, Arnold, ¿cuál es la edad, el punto de corte, ¿ya? En la que se considera una mujer con una edad tardía para que quede embarazada? ¿Desde los cuántos años?
El punto de corte me parece que es desde los 35 años, ya es tardío. Claro, exacto. Es a partir de los 35 años para adelante, en la que una mujer, por ejemplo, eh, podría tener complicaciones, va a depender mucho también de la genética, pero también del estilo de vida, de las comorbilidades. Si no trata las comorbilidades, entonces ese bebé puede salir, por ejemplo, con ciertas malformaciones congénitas, con ciertos síndromes, ¿ya? Y eso, para eso se realizan los controles prenatales, ¿no? Se realizan los exámenes auxiliares, lo que es la misma pues analítica, entre otras cosas. Ahora, este, también se relaciona también la menopausia tardía, ¿ya? Que elevan el riesgo, ¿ya? En las posmenopáusicas, ¿ya? Por ejemplo, también en las mujeres obesas también puede aumentar el riesgo de padecer este cáncer de mama y, por ejemplo, un tratamiento o una terapia hormonal de tipo sustitutiva, ¿ya? O sea, la inducción ya de, por ejemplo, hormonas femeninas, ¿no? De estrógeno, de lo que es progesterona. Ahora, también tenemos el cáncer familiar, ya que corresponde al 20% de los casos, que es un factor de riesgo también. Tenemos las proliferaciones benignas, ya, por ejemplo, la hiperplasia ductal puede aumentar el riesgo de 1,5 a 2,5 veces mayor. ¿Ya? También la atipia ductal o la hiperplasia, por ejemplo, la hiperplasia lobular, que puede aumentar de 4 a 5 veces más, ¿no? El riesgo de cáncer de mama. También tenemos los factores ambientales, como la exposición a las radiaciones, entre otras cosas, ¿ya? Acá, por ejemplo, en la imagen podemos ver, esta es una mama, ya valga la redundancia. Acá son los ganglios linfáticos. Por ejemplo, muchas personas, ya, muchas mujeres, mejor dicho, pueden confundir el cáncer de mama con ciertas molestias. Ya, por ejemplo, cuando le duele en el seno, ¿no? Pero básicamente no hay o sea, no hay la presencia de ningún tumor, ninguna tumoración. ¿Ya? O si sienten lo que es como una bolita, ¿no? Como un nódulo, ya piensan que es un tumor, pero básicamente es la inflamación del ganglio linfático, ¿no? Porque como podrán ver acá, hay bastantes ganglios linfáticos ya predispuestos en cadena, en donde si esto se inflama, ya se puede formar como un nódulo y muchas personas también confunden eso, ¿no? Y bueno, lo que se llama, ¿no? La famosa mastitis, ¿no? Acá, acá también, ¿no? Los ganglios linfáticos en esta imagen también pueden verlo con mayor facilidad. Y acá, bueno, básicamente, ustedes como saben, ¿no? La mama está cubierta por tejido graso, ¿ya? Y básicamente reviste ese tejido la pared torácica, ¿no? Ya, y acá es un tumor, ya no sabemos si es maligno o si es benigno, pero si es maligno estará todavía localizado, ¿no? Todavía no ha hecho metástasis. Bueno, acá pasamos con la clasificación anatomopatológica, en donde podríamos decir que según la afección o no de la membrana basal, ya se clasifican en no invasivos o los que son in situ y los invasivos. Ya, los tumores no invasivos tenemos, por ejemplo, el carcinoma intraductal in situ, que es lo que pueden ver en la imagen. Ya, acá vemos el ovulillo, vemos el conducto. Ya, este es un conducto normal y estos son células anormales en conducto, que ya es cuando se está formando el tumor. Ese es el carcinoma ductal. Ya, o sea, el carcinoma, las células cancerígenas se forman en el conducto. Ya, básicamente, o sea, en la parte de acá. Ahí se forman las células cancerígenas. ¿Ya? Ese es el carcinoma ductal in situ y tenemos el otro que es carcinoma lobulillar in situ, que ya las células cancerígenas se forman en el lobulillo, ya que básicamente suelen ser un hallazgo casual de biopsia, ¿ya? Y suelen ser bilaterales. Suelen ser bilaterales y suelen ser multicéntricos, o sea, en toda esta parte, ¿no?
en donde básicamente se tratan mediante biopsia amplia más linfadenectomía, ya con seguimiento posterior. O sea, no solamente se le realiza la biopsia, sino también se le va a extirpar la cadena linfática, ¿ya? Para que no haya cierta, muy aparte de la inflamación, ¿ya? Para que no haya cierta metástasis, ¿no? Por toda esta vía linfática. Ahora tenemos el carcinoma invasivo, ¿ya? En donde básicamente es aquel que invade, ¿no? Más allá de la membrana basal y se introduce en el estroma mamario. Ahora, desde donde se puede llegar a invadir los vasos sanguíneos, ¿ya? Los ganglios regionales y ciertos tejidos ya de manera distante. Por ejemplo, entre los principales tipos histológicos, ¿ya? Eh, por ejemplo, tenemos el ductal. Ya, el ductal es el mayor tipo histológico de cáncer invasivo, de cáncer de mama invasivo. El mayor tipo histológico, recuerden, el ductal, en un 79%. ¿Ya? También tenemos el lobulillar, que se presenta en un 10%. ¿Ya? Tenemos el tubular, ¿ya? Que se presenta en un 6%. El mucinoso también en un 2%, ¿ya? El medular, ¿ya? En un 2%, el papilar en 1% y el metaplásico, ¿ya? En 1%. Ahora, otra forma de clasificar el carcinoma de mama, es mediante la utilización de la inmunohistoquímica, que básicamente permite, detectar proteínas de tales células cancerígenas, ¿no? En sí, lo cual nos ha permitido con el pasar del tiempo categorizar ciertos carcinomas de este tipo, ¿no? Ahora, también va a depender según la expresión de los receptores de estrógeno, ¿no? De los receptores de lo que es de la progesterona, ¿no? Entre otros. Ahora, los receptores, por ejemplo, o sea, no solamente son los receptores de estrógeno y de progesterona, sino también de los receptores de HER2, ya que básicamente son los receptores de factor de crecimiento epidérmico, ya, eso no se olviden. Receptor de estrógeno, receptor de progesterona y el HER2, receptores de HER2. ¿Ya? Ahora, entre el 75 y 80% ya en sí de cánceres son positivos para receptores hormonales, tanto de estrógeno o de progesterona. Y el 15% y 20% son positivos para HER2. Más que todo, el mayor porcentaje, o sea, recapitulando, ¿no? El mayor porcentaje se da en los receptores de estrógeno y de progesterona y en una menor proporción en los receptores de HER2. Ahora, el porcentaje que puede ser, por ejemplo, remanente, ya entre el 10% y el 15% representan los carcinomas ya de mama triple negativo, ya que son definidos por la ausencia de expresión de receptores hormonales, ya, y del HER2. ¿Ya? O sea, en otras palabras, esta persona puede presentar el carcinoma o el tumor mamario sin la necesidad, ¿ya? De que estén expresados tales receptores o mutados estos receptores de estrógeno, progesterona y el HER2. Pero eso solamente ocurre en un 10% de los casos. O sea, en una muy menor proporción, ¿no? De una mujer de cada 10 ya puede presentar eso. Ahora, desde el punto de vista de la expresión de genes, se divide en 5 grupos, ya que puede ser el normal, el luminal A, el luminal B, ya, el, el basal y el HER2, ya. Ahora, si hay sospecha de cáncer, por ejemplo, va a haber, por ejemplo, una masa con bordes irregulares, ya que está adherida a ciertos planos profundos, ya, y va a ser, por ejemplo, palpable, puede ser tanto en la mama como en la axila. Ya, pero va a ser un tumor pues irregular, ¿no? Puede ser de tipo estrellado, por ejemplo, ¿no? También va a haber secreción del pezón. Esto es eh, un signo muy importante, ¿ya? Que va a haber secreción del pezón sin masa dominante, ¿ya? Que puede ser persistente y puede ser, por ejemplo, de forma reproducible al examen de tipo espontáneo, ¿no?
eh, y que se puede presentar básicamente en un conducto unilateral, o sea, de un solo lado. También hay una sospecha clínica de cáncer de mama inflamatorio, como por ejemplo los senos, ya de la mujer están enrojecidos, están calientes, están inflamados, ¿no? Presenta edema, entre otras cosas, ¿no? También otros síntomas, por ejemplo, son pesadez, ardor, dolor, ¿no? Aumento del tamaño del seno, ya mucha sensibilidad e incluso hay algunas mujeres que presentan los pezones invertidos, ¿ya? Ahora, puede haber un engrosamiento, ¿ya? Asimétrico, de tipo nodular, pero esto más que todo ocurre en las mujeres menores de los 30 años. Ahora, va a haber una sospecha clínica de la enfermedad de Paget, ¿ya? En este caso. Y van a haber mujeres con diagnóstico previo también de cáncer de mama, pero es dependiendo del estadio, ¿no? De cómo el profesional de la salud tenga esa capacidad para tomar ciertas decisiones clínicas y poder descartar rápido el cáncer de mama. Ah, a ver. Ahora, viendo la parte del diagnóstico, ¿ya? Este, vemos que, por ejemplo, se debe realizar una autoexploración. Eso más que todo lo deben realizar las mujeres, aunque no se ha demostrado cierta eficacia para disminuir la mortalidad de la enfermedad. Por eso que la autoexploración es buena hasta cierto punto, ¿ya? Pero eh, o sea, siempre se debe ir a un profesional, ¿no? De la salud. Pero si las mujeres desean realizar una autoexploración, ya pueden realizar la exploración como que en forma de las manijas, ¿ya? De un reloj, ¿ya? O sea, con el dedo, por ejemplo, índice y el dedo medio pueden sostener así con la mano, con la palma de la mano, la base de la palma de la mano así, por debajo, por el borde inferior de la mama, lo agarran así, lo levantan y con estos dos dedos que les digo comienzan a palpar, o sea, lo encorvan, ya lo flexionan y palpan en forma de manijas de reloj. Y ahí es donde si sienten así un nódulo, ¿no? Así, si es que sienten un nódulo, pueden ir, por ejemplo, al médico, ¿no? Ya, pero esa es una forma de autoexploración. También hay otra que me acuerdo que es de zigzag, creo, que es así, de ahí era así, de ahí era así, de ahí era así. Ya, ya no recuerdo bien si es del zigzag, pero no, claro, había una que era del zigzag, pero el más seguro, ya, al momento de la autoexploración es de las manijas de lo que es el reloj. Ya, ese es el más seguro para poder realizarse la autoexploración. Ahora, viendo las pruebas de imagen, los estudios por imágenes, la mamografía es el estudio de imagen de elección, ya, en patología mamaria y se utiliza en pacientes asintomáticos como por ejemplo método de screening, ¿ya? Y en sintomáticas básicamente se realizan dos proyecciones. Puede ser una proyección craneocaudal y una proyección oblicua, ¿ya? Eso no se olviden. La mamografía, dos proyecciones, craneocaudal y oblicua. Ahora, en el caso de la oblicua, ¿ya? Se realiza una proyección oblicua que puede ser externa a unos 60 grados, o sea, como que viendo para este ángulo de acá, ¿no? A 60 grados, así, para acá, ¿ya? Ahora, al momento de realizar la mamografía, cierto, recuerden que la mamografía se realiza en personas de 40 años, ¿no? ¿Ya? En mujeres más jóvenes se realiza la ecografía mamaria, más que todo, en su mayoría. ¿Por qué? Porque la glándula, o sea, presenta más glándula mamaria. Y la glándula mamaria se puede, o sea, no se puede identificar de manera correcta con una mamografía. Ya, por eso que en las mujeres menores de 40 es, se le realiza ecografía mamaria. Ahora,
Volviendo a los signos de malignidad, les comento que, por ejemplo, si hay un nódulo denso, si es un nódulo espiculado, o sea, como si tuviera espinas, ¿no? Espinitas, forma de espinitas, ¿no? De contornos irregulares. O sea, desde que ya tiene forma de espina, ya es irregular, ¿ya? Por ejemplo, si presenta microcalcificaciones, ¿ya? Por ejemplo, que están pues agrupadas, ¿no? ¿Ya? Y que son finas y de manera irregular. Por ejemplo, en número que puede ser superior a 6, o sea, de 6 calcificaciones a más, ¿no? Y que no están diseminadas, por ejemplo, ¿no? O por ejemplo, si hay una desestructuración del tejido mamario con pérdida de la arquitectura, o sea, ya no tiene esa forma habitual, normal, el tejido mamario, sino que se deforma, ¿no? Una forma pues irregular, ¿no? Ahora, este es el sistema de BIRATS, ya, se los presento, que probablemente ya lo han visto, pero esta es la clasificación BIRATS mamográfico. Esto yo les recomiendo que se lo aprendan porque puede venir en su examen, ya, en donde aquí, por ejemplo, tenemos las lesiones detectadas en la mamografía. Tenemos tanto el tipo de BIRDS y el porcentaje, si hablamos del riesgo de cáncer. Por ejemplo, en el BIRS 1, en el BIRATS 1, ¿ya? El estudio es negativo, ¿ya? O sea, no presenta todavía la neoplasia maligna. En el BIRATS 2, ¿ya? Las lesiones detectadas, ¿cuáles son? A nivel de ganglio linfático intramamario, ¿ya? Tenemos el fibroadenoma y alinizado. Tenemos las calcificaciones benignas. ¿Ya? En el BIRATS 3 tenemos los nódulos que están bien circunscritos, tenemos asimetrías focales, ¿ya? Tenemos microcalcificaciones de forma puntiforme o redondeadas, ¿ya? Y acá el riesgo de cáncer ya puede ser menor al 2%. En el BIRATS 4 ya vamos a encontrar nódulos de contornos mal definidos, encontraremos microcalcificaciones pleomórficas, en donde el riesgo de cáncer ya es del 25 al 90%. En el BIRAT 5 tendremos los nódulos estrellados, ¿ya? Como que espiculados, ¿ya? Y las microcalcificaciones vermiculares. ¿Ya? Acá habrá un porcentaje mayor al 90% de cáncer de mama. ¿Ya? Y el BIRAT 0 es este estudio que es insuficiente para poder dar un diagnóstico. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, faltan más criterios, la sintomatología es de manera, o sea, no es de forma específica, ¿no? Ya no es de forma aislada para la representación del carcinoma mamario. Ahora, eso es en el caso de la mamografía. Ahora pasamos a la ecografía, que es el estudio. O sea, es más útil, como les digo, en mujeres jóvenes debido a la densidad del tejido mamario y tiene una mayor capacidad para diferenciar tanto las lesiones quísticas como las lesiones sólidas. ¿Ya? Ahora, los nódulos malignos en sí se pueden visualizar de manera irregular, de manera heterogénea, ¿ya? De manera lobulada y con sombra acústica, ¿ya? Y la ecografía mamaria también se puede emplear para valorar, por ejemplo, la axila en caso de afectación ganglionar. Ahora, las dos más importantes, como les digo, mamografía, ecografía. Mamografía, mujeres mayores de 40 años, ecografía, mujeres menores de 40 años. Eso tienen que saberlo. Pero pasamos a una tercera que es la resonancia magnética, ¿ya? Que la indicación principal es para poder detectar la multifocalidad, ¿ya? Y el control de las cicatrices en casos de, por ejemplo, tratamientos conservadores en pacientes con prótesis mamarias. Ya, por ejemplo, las pacientes que se han puesto, por ejemplo, implantes y eso, ¿no? Mujeres en edad fértil, por ejemplo, deben llevarse a cabo entre los días 7 y 15 del ciclo menstrual para poder realizarse la resonancia magnética y para que también se pueda reducir, sobre todo, ¿no? La tasa de falsos positivos, ¿ya? Por cierta, estimulación hormonal. Ahora, el pronóstico y el tratamiento no solamente depende del grado histológico, ya, sino también va a depender de la clasificación del TNM, ya, que básicamente acá, por ejemplo, bueno,
bueno, esto no es el TNM, ¿ya? El TNM yo les voy a comentar en un momento, pero por ejemplo, acá en esta tabla, que es la tabla 3, ¿ya? Esto yo lo saqué de un PDF actualizado, ¿ya? Y que es la tabla de los estadios de la enfermedad, ¿ya? Que vamos a ver el estadio uno, ¿ya? Va a presentar, por ejemplo, el T1, el N0 y el MO. Pero, o si no, para que me puedan entender, ¿ya? Primero les voy a comenzar acerca del TNM, ¿ya? Para que puedan comprenderlo mejor. En el caso del TNM, ¿ya? Básicamente vamos a ver varias cosas. El T ya significa tumor, ¿ya? El T de tumor. El N de nódulos linfáticos y el M de metástasis, ¿ya? Guíense por las letras, por la primera letra. El T de tumor vamos a tener el TX, ¿ya? Que es un tumor de origen desconocido. El T0, que es por ejemplo, o sea, que todavía no hay una evidencia concreta de que existe un tumor primario. El T1, ya que es el tumor, por ejemplo, de 2 centímetros o menos, ya, y que presenta un diámetro mayor. El TIS, ya, que es el tumor in situ, ya. El T2, que es un tumor mayor de 2 centímetros y menor, o sea, bueno, algunas bibliografías dicen que es menor a 5 y otras que dicen que es hasta 5. Hay que dejarlo hasta 5, ¿ya? Mayor a 2 centímetros y hasta 5 centímetros. Es el T2. El T3, básicamente es un tumor mayor de 5 centímetros, ¿ya? El T4 ya es un tumor, escuchen, ¿ah? El T4 es un tumor con una extensión tanto en la pared torácica como en la piel. A partir del T4 se complica más la cosa, ¿ya? E incluso en el T4 hay T4A, T4B, T4C, T4D. ¿Ya? En el T4A, por ejemplo, hay una extensión en la pared torácica propiamente dicha. En la T4B, por ejemplo, la piel está ya con edemas, están con ulceraciones y hasta con nódulos de tipo satélite en la mama. Por ejemplo, el T4C, ¿ya? Va a ser los criterios combinados del A y el B, o sea, la presencia de edemas en la piel, en el tejido mamario, junto con los nódulos, satélites, etcétera, todo eso combinado. Ahora, si hablamos, por ejemplo, en la N, que son los nódulos linfáticos, en la categoría de nódulos linfáticos, diremos que, por ejemplo, el N0 no se palpan los ganglios axilares. El N1 van a haber ganglios axilares fijos del lado del tumor, o sea, van a estar cerca del tumor. El N2, ya, van a haber ganglios axilares fijos en el mismo lado, ya, y con ausencia de metástasis, ya. Y el N3 es donde va a haber recién metástasis. Puede ser a nivel supraclavicular o infraclavicular, ya. Ahora, veremos también la parte de la metástasis. Tenemos el MX, el M1, el M1 y el M0. El MX ya no se pueden, o sea, se basa en que no se pueden evaluar metástasis. Todavía no se puede, pues, evaluar metástasis, eh, metástasis distantes, ¿no? De manera distante. El M0 ya no hay metástasis a distancia y el M1 sí hay metástasis a distancia. Y aquí están los estadios, ¿no? De acuerdo a la clasificación TNM que les he dicho, ¿no? Estadio 1 corresponde a un T1, a un N0 y a un M0. Y así, estadio 2A, 2B, 3A, 3B, hasta el estadio 4, ¿no? Que es donde ya realizan metástasis ya. ¿Ya? Ahora, yéndonos en base al tratamiento, ¿ya? El abordaje en sí va a depender de la estadificación de la neoplasia, ya según los criterios establecidos. Pero básicamente se puede dividir en enfermedad temprana, en enfermedad localmente avanzada y en enfermedad metastásica. Ya, en la enfermedad temprana, básicamente, más que todo están enfocados
en la curación, porque recién está comenzando el cáncer. Ya, en donde la mayoría de los tumores son abordados quirúrgicamente y posteriormente a los resultados anatomopatológicos, ¿no? Donde ya se realizan las comparaciones del cuadro de TNM, ¿no? De grado histológico, invasión de vasos linfáticos y eso, ¿ya? Entonces se planifica un tratamiento adyuvante con quimioterapia. Puede ser, por ejemplo, agentes citotóxicos como vemos acá, ¿ya? En donde hay varios. Por ejemplo, acá tenemos las antraciclinas, ¿ya? Tenemos los antimetabolitos, los taxanos, los alcaloides de la vinca, los complejos de platino, agentes electrofílicos, las fluoropirimidinas y otros como la gemcitabina, el etopósido y la eribulina. Este, Ahora, por otro lado también, debemos comentar, ¿no? De que estos fármacos, citotóxicos tienen que unirse a los receptores ya hormonales, por ejemplo, pueden ser a los receptores de estrógeno, de progesterona o el HER2 y modificar dicha alteración en su funcionalidad para que puedan funcionar, ¿ya? En el caso de, por ejemplo, de la enfermedad localmente avanzada, ya se da inicialmente una terapia de medicamentos quimioterapéuticos, como pueden ver acá, ya los mismos, ya, y que, este, por ejemplo, debe haber una también por parte una intención de reducir el tumor, ya, el tamaño del tumor en sí, ya, porque en este caso, como ya es más, más avanzada, entonces el tumor va a ser más grande y por eso se le debe reducir con estos antineoplásicos de tipo citotóxicos, ¿ya? Y si es así, muy aparte de la combinación de la quimioterapia, se puede realizar la intervención quirúrgica, ¿ya? Propiamente dicha, ¿no? Ahora, en la enfermedad metastásica, ya, en estos casos ya todos los esfuerzos están enfocados ya en la paliación, en los cuidados paliativos, darle buena calidad de vida, ya con la intención de aumentar la probabilidad ya de sobrevida, ya, y disminuir los síntomas asociados al tumor y mejorar en sí la calidad de vida, ya, eso es muy importante. Ahora, terminamos con el cáncer de mama, ya. Antes de comenzar con el cáncer de próstata, ¿alguna pregunta tienen con el cáncer de mama? ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Acerca del cáncer de mama, creo que ninguna, Cristian. Está bien, entonces. Ya. Angélica, Carmen, ¿tienen alguna pregunta? No, sí, eso se llegó a entender. Gracias. No, igual se llegó a entender. Gracias. Ya. Ya, chicos, entonces seguimos. Bueno, vamos al cáncer de próstata, ya que también es un tema muy interesante, sobre todo para los varones, así como el cáncer de mama es interesante para las mujeres porque hay ciertas mujeres con predisposición a que puedan presentar esto en alguna etapa de su vida. El cáncer de próstata igualito, pero para los varones, ¿ya? Ahora, el cáncer de próstata, bueno, antes que nada veremos el contenido, ya que dice la introducción, la patogenia del cáncer de próstata, los factores de riesgo, los métodos diagnósticos, el estadiaje clínico y grado de riesgo y el tratamiento. Ahora, en el caso de la introducción, ya diremos que el cáncer de próstata es considerada como la neoplasia más frecuente en hombres alrededor del mundo y representa la segunda causa de muerte en esta población. ¿Ya? Ahora, en sí, de acuerdo con la OMS, ¿ya? Este, o sea, básicamente se estima, ¿no? Que las tasas de neoplasias
del cáncer de próstata se presentan más incrementadas en los países industrializados, o sea, en los que son desarrollados, ¿no? Ahora, por ejemplo, eh, ¿cómo les digo? O sea, el pico máximo en sí para que se desarrolle esta neoplasia maligna, ya es a partir de los 65 años a más, ¿ya? Y en sí su incidencia se ha incrementado ya en los últimos años debido a la mejoría en técnicas diagnósticas, ¿ya? Entonces, pongámoslo así, conforme avanza la edad, ¿ya? La incidencia aumenta de manera significativa, ¿ya? Con una evidencia, histológica que está alterada en un 34% en la quinta década de la vida y en un 70% ya en los pacientes de 80 años. Ahora, el cáncer de próstata es una neoplasia que se puede curar cuando está localizado y con frecuencia responde al tratamiento cuando se encuentra diseminado. En sí, algunos pacientes tienen una alta probabilidad de supervivencia, ya incluso después de que se presenta la metástasis. Ahora, la neoplasia más frecuente de la próstata es el adenocarcinoma. Ya recuerden, el más frecuente es el adenocarcinoma en un 90% de los casos. Ahora, por ejemplo, el adenocarcinoma se encuentra en la mayoría de casos en la zona periférica, ¿ya? Porque ustedes conocen, ¿no? Hay zona glandular, está acá incluso. Acá tenemos zona central, zona perineal, periuretral, zona de transición, zona anterior fibromuscular, ¿no? ¿Ya? Pero en el caso de lo que les digo, está en la zona periférica, ¿ya? Ahora, en sí este tipo de cáncer es un tumor que sí que nace del epitelio ductal o del epitelio alcinar, ya de la próstata, ya. Y puede sí variar considerablemente en su diferenciación, ¿no? Que puede ser de tipo glandular, de tipo anaplásica, ya. Y por ejemplo, de acuerdo a su comportamiento, puede invadir otros tejidos que están adyacentes, ¿no? Ahora, con frecuencia en sí, los adenocarcinomas de próstata son tanto multifocales como heterogéneos, ya en sus modelos de diferenciación, en donde, por ejemplo, la progresión de la enfermedad se produce por diversos cambios, ¿no? Por ejemplo, a nivel celular, a nivel molecular, por ejemplo, por alteraciones genéticas, ya en donde es muy importante esto porque resulta tanto en la proliferación, invasión y metástasis del tumor, ¿ya? Ahora, algunos de los factores de riesgo más importantes, por ejemplo, son la edad, la raza, la genética, ¿ya? Lamentablemente en sí, el cáncer de próstata, los pacientes que tienen cáncer de próstata recién van al médico cuando ya está en los estadios avanzados o clínicamente avanzado de manera localizada, o sea, pueden estar en grado 3 o en grado 4, pero muy, muy, muy pocos van en estadios iniciales. La mayoría de pacientes van en los estadios finales casi. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en los estadios finales recién es donde se presenta la sintomatología, ¿ya? Por eso que es necesario siempre conocer si tiene predisposición genética, ¿ya? O sea, informarse también, ¿no? De manera, si no es por un profesional de la salud, puede ser de manera autodidacta también, ¿no? Para eso estamos en la era digital. Ahora, los tratamientos radicales en sí, a pesar que se asocian con altas tasas de curación, ya una gran cantidad de pacientes pueden experimentar una recaída de la enfermedad, ya en un plazo de 10 años. Ahora, los andrógenos tienen un efecto estimulante sobre el crecimiento de las células del cáncer de próstata, ya, y la supresión del receptor de los andrógenos mediante la terapia de derivación no, o sea, de la terapia de la deprivación, ya, o sea, de la inhibición de la liberación de andrógenos, ya, es la base del tratamiento de esta enfermedad que puede ser metastásica con el pasar del tiempo.
Ahora, las células del cáncer de próstata secretan factores promotores de formación ósea, por ejemplo, ya atenuando la acción osteoclástica, ya en donde por ello la mayoría de la metástasis ya van a ser osteoblásticas, ya en donde el número y la localización de la metástasis ósea forman parte de los factores pronósticos, por ejemplo, más usados, más empleados, junto con las metástasis viscerales, ¿no? Hay ciertas formas para poder determinar esto. Ya tenemos al antígeno prostático, que es el principal. Tenemos a la escala de Gleason y tenemos, por ejemplo, los niveles de la fosfatasa alcalina, ¿ya? Lamentablemente en la actualidad no hay manera de poder prevenir el cáncer de próstata, pero sin embargo se han recomendado sugerencias que incluyen cambios en la dieta, cambios en el estilo de vida, ¿no? Consumir, por ejemplo, micronutrientes como carotenoides, ¿no? Que básicamente se encuentran en concentraciones altas en los tomates, en las zanahorias, ¿no? En sí puede, o sea, a pesar que no te puede tratar estos alimentos, probablemente te puedan ayudar ligeramente o prevenir ligeramente en el desarrollo del cáncer de próstata. Ahora, el cáncer de próstata en sí puede ser una enfermedad tanto prevenible como detectable, ¿ya? En donde se presenta o sea, en pocas ocasiones en sí, porque la mayoría se presenta pasando los 40 años, ¿no? Pero en pocas ocasiones, se puede presentar antes de los 40 años, ¿ya? Pero en su mayoría, en la gran mayoría, aparece a partir de los 50 años, ¿ya? Y su pico máximo, por ejemplo, de hombres que presentan el cáncer de próstata es a partir de los 65 años. O sea, mientras más edad, eh, va a haber una alta probabilidad de que se genere o sea, pase de una displasia a un carcinoma. Ahora, los países desarrollados, por ejemplo, como les había dicho, tienen una más alta tasa de cáncer de próstata, ¿ya? Y, por ejemplo, los países asiáticos, ¿no? Eh, los países no industrializados son los que presentan una tasa más baja, ¿ya? Por ejemplo, los patrones globales, en cambio, las tasas de incidencia a lo largo del tiempo muestran un impacto ya en el cribado del antígeno prostático, ¿ya? Y básicamente, en los últimos 40 años, si se puede decir, ya se ha demostrado que ha habido un aumento en el cáncer de próstata, ¿ya? En todo el mundo, básicamente, ¿no? ¿Ya? Así que, básicamente, la aparición del cribado del antígeno prostático específico, también ha llevado un cambio, ¿ya? En la etapa del diagnóstico, ¿ya? En donde gracias a esto también ha diagnosticado un mayor porcentaje de hombres que han tenido esto. Ya, además, el tiempo de adelanto asociado con el cáncer de próstata, ha sido en un tiempo estimado de 3 a unos 10 años, ¿no? O sea, ha podido prevenir en cuestiones de tiempo el antígeno prostático específico. Ya. Ahora, viendo la patogenia del cáncer de próstata, ya vemos que la próstata en sí está dividida por 4 zonas. La zona periférica, ya que es donde aparece el cáncer de próstata comúnmente, ya en un 70% de los casos. La zona central, ya en un 25%. La zona de transición eh, y la región glandular periuretral. Esos son los 4. Ya. En sí, la zona periférica, como les comento, es la zona donde predomina la localización del cáncer, ¿ya? Y la proximidad de esta zona a la superficie rectal facilita el diagnóstico mediante el tacto rectal y la biopsia con aguja transrectal. Como el cáncer de próstata, es muy frecuente ahí, entonces va a haber una mayor facilidad de que se pueda, si es, por ejemplo, con la semiología clínica,
detectar si hay ciertas irregularidades, ¿no? De la próstata, de bordes irregulares, entre otras cosas, ¿ya? Hasta incluso pueden realizarle biopsia por ahí. Ahora, las neoplasias que surgen en la zona de transición en sí representa el 20-25% de los casos y que la mayoría de las neoplasias de la zona de transición se localizan en la próstata, tanto de tipo medial como apical, ¿ya? Y debido a su ubicación no son palpables, ¿ya? Y por ejemplo, sorry chicos, y por ejemplo, no se detectan en sí, este, eh, por ejemplo, o sea, no se detectan con mucha frecuencia, o sea, son muy infrecuentes al momento de detectar en la zona de transición, tanto medial como de forma pues apical, ¿no? Más es en la zona periférica, como les digo, ¿no? Ahora, en las etapas tempranas ya se puede, por ejemplo, evidenciar algunas lesiones inflamatorias. Pueden ser hiperplásicas o pueden ser hiperproliferativas que se creen ser precursoras del cáncer de próstata. Ahora, se observa en sí la estratificación y hacinamiento celular con cierta irregularidad de la capa de células basales, cuya etapa es conocida como neoplasia intraepitelial prostática, ya en donde muchas de estas neoplasias no progresan a tumores clínicamente detectables. Ya, ojo con eso. Ahora, la próstata puede desarrollar un carcinoma in situ, ya, no invasivo, no invasivo, ya, que es la neoplasia intraepitelial prostática, ya, ese es el no invasivo, ya, de alto grado, obviamente. Ahora, en sí, ya, el NIP o neoplasia intraepitelial prostática de alto grado se cree en sí que es el precursor del carcinoma, del adenocarcinoma específicamente, ¿ya? Y que localmente puede ser invasivo. Ahora, con el pasar del tiempo, este NIP puede generar tanto invasión como metástasis también, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que se refiere cuando digo el NIP? ¿Ya? Cuando digo el NIP, ya se refiere a la proliferación de células glandulares epiteliales ya que pueden mostrar una atipia significativa, ¿ya? Y que están dentro de los conductos prostáticos y dentro de los acinos, ¿ya? Ahora, la testosterona es un prerequisito para que se desarrolle el cáncer de próstata, ya en el cual se expresan altas concentraciones de andrógenos, que es la testosterona, y la transmisión de señales a través de los mismos que permiten tanto el crecimiento, ya la progresión y la infiltración del tumor. Ahora, nos vamos a los factores de riesgo, ya que básicamente uno de ellos es la edad, ya en donde está fuertemente asociado con el cáncer de próstata y que la incidencia del cáncer de próstata, por ejemplo, en general, como les dije, aumenta a partir de los 65 años a más. Eh, en muchas otras bibliografías dicen que puede aumentar a partir de los 50 años a más, ¿ya? Pero la tasa de mortalidad, por ejemplo, presenta una incidencia marcada al aumentar la edad. O sea, mientras más aumenta la edad, va a haber mayor mortalidad. Ya. Ahora, tenemos los antecedentes familiares, que es un clásico en los cánceres, ¿ya? Y que cerca del 15% ya o sea, quienes reciben un diagnóstico de cáncer de próstata tienen un pariente de primer grado con el mismo diagnóstico. La diferencia con el cáncer de mama, por ejemplo, es que el cáncer de próstata es 5 veces, o sea, un porcentaje de 5 adicional, ¿ya? Para que se desarrolle como que la enfermedad, ¿ya? O sea, los factores, genéticos creo que pesan más en el cáncer de próstata que en el cáncer de mama. Ahora, alrededor del 9% en sí de todos los cánceres de próstata, ¿ya? Son resultados de cierta susceptibilidad genética que es hereditaria, o sea, lo pueden
transferir familiares de lo que es el primer grado, ¿ya? Ahora, por ejemplo, los hermanos, no sé, los hijos de un paciente con cáncer de próstata tienen riesgo de 2 ya a 3 veces mayor de presentar la enfermedad, así como estos genes alterados, también esta persona lo puede transmitir a futuras generaciones. Ahora, la raza también, que se ha demostrado que el riesgo aumenta en los hombres en raza negra, ya en los hombres blancos el riesgo es intermedio en sí, y los japoneses nativos tienen el riesgo más bajo. Por eso que en un comienzo les dije que los de la cultura asiática, o no sé si les comenté, pero más que todo los asiáticos son los que tienen el riesgo más bajo de presentar el cáncer de próstata. Y los africanos de la zona sur tienen esa mayor probabilidad de que se genere el cáncer de próstata por la misma raza, ¿ya? Ahora, las muertes, eh, básicamente que son pues atribuibles al cáncer de próstata son 2.4 veces mayores en los hombres de raza negra en comparación con los hombres blancos. ¿Y por qué se ha puesto a pensar, ¿no? ¿Por qué muchos creen de que el cáncer de próstata puede generar eso? Mucho se ha especulado en sí. Dicen de que es, por ejemplo, por el tamaño del miembro viril de los africanos o de la gente de raza negra. Entonces, puede haber una probabilidad de que no solamente el miembro viril puede ser más grande, sino el tamaño de la próstata también. O sea, va acorde y de manera sincronizada ya con todo el sistema genital. ¿Ya? Y como la próstata, la glándula prostática es más grande, entonces hay ciertas alteraciones, más células hiperplásicas y eso, ¿no? Ahora, por ejemplo, otro factor de riesgo es la prostatitis, ya que en varios estudios indica un aumento importante en el riesgo de cáncer de próstata con antecedentes recurrentes de prostatitis y en aquellos con antecedentes de enfermedad de transmisión sexual, por ejemplo, sífilis, gonorrea, ¿ya? Ahora, la prostatitis, la inflamación de la próstata eleva los niveles del antígeno prostático específico, ¿ya? Y lo que conlleva a que se realice eh, unas mayores cantidades de biopsia de próstata y que obviamente haya mayor probabilidad de que exista una neoplasia, ¿no? Ahora, también otro factor de riesgo es la alimentación en donde, por ejemplo, ciertos tipos de ácidos grasos o metabolitos pueden aportar en la aparición del cáncer de próstata, ¿ya? Por ejemplo, puede también estimular la proliferación de células cancerosas, ¿ya? Por ejemplo, el omega 3, ¿ya? Inhibe, o sea, no permite la proliferación celular de este cáncer, o sea, no permite la proliferación de las células malignas. Por eso que recomienda también el consumo de pescado, sudado, ¿no? A los pacientes que presentan cáncer de próstata, ¿ya? Ahora, también, muy aparte de inhibir la proliferación celular, las grasas en la alimentación pueden aumentar las concentraciones séricas de andrógenos, o sea, las grasas en sí, las grasas que son dañinas para nosotros, aumentan los niveles de andrógenos, ¿ya? Y aumentan el riesgo de desarrollar neoplasia. Ahora, los factores conductuales, ¿ya? O los de calidad de vida, por ejemplo, fumar, ¿ya? Eh, tomar bebidas alcohólicas, ¿ya? Por ejemplo, si son de origen artesanal, peor, aumenta el factor de riesgo. Ya. Ahora, como les dije también, ¿no? Esto puede seguir alterando ya los genes que son específicos para el cáncer de próstata, como lo que es el BRCA1, ya que tienen un riesgo 3.8, ¿no? O 4 veces de riesgo de desarrollar el cáncer de próstata antes de los 65 años. Y para hombres portadores de mutaciones del BRCA2 se eleva a un 7.3%. O sea, eh, así como en el de mama, que el BRCA2 es el más importante. O sea, el BRCA1 y también lo que es el BRCA2. Los dos son importantes.
pero donde hay una cierta ligera probabilidad de que aumente más la incidencia de cáncer de próstata es con la mutación del BRCA2, ¿ya? Ahora, hay varios estudios en sí que ven o han visto a hombres portadores con el síndrome de Lynch también, ¿ya? Que básicamente es como, ¿cómo les digo? O sea, son distintos síndromes, ¿ya? Que básicamente pueden determinar por ciertas alteraciones funcionales la presencia del cáncer de próstata. ¿Ya? También el consumo de esteroides, ¿no? Por ejemplo, sexuales, como ya les dije, ¿no? Hay una elevación de los niveles séricos de estradiol, ¿no? Disminución, por ejemplo, de la globulina transportadora de hormonas sexuales, ¿no? Puede promover una cierta carcinogénesis, ¿no? Por ejemplo, lo que es la misma pues, obesidad también aumenta el factor de riesgo, ¿ya? Y algunos factores protectores que disminuyen el riesgo de cáncer de próstata, ¿ya? Porque ya vimos los factores. Ahora, los factores que disminuyen el cáncer de próstata, tenemos el ejercicio físico regular, tenemos el consumo de pescado, ya como les dije, el omega 3, el consumo de vegetales, ya tomates, ¿ya? ¿Por qué? Porque tienen el betacaroteno, las zanahorias, ya el té verde y la dieta alta en el consumo de fibras y hasta el consumo de café también. En algunos recomiendan eso. Ahora, si hablamos de, por ejemplo, los aspectos clínicos del cáncer de próstata, ¿ya? Eh, Diríamos que es una enfermedad que se caracteriza por un periodo de latencia alto, ¿ya? O largo y un crecimiento tumoral lento. Ya, esto justifica el que muchos pacientes se presenten de manera sintomática en las fases o en los estadios tempranos de la enfermedad. Ahora, los síntomas iniciales predominantes, por ejemplo, son problemas en la micción, ya, por ejemplo, que pueden influir, ¿no? En la disminución del flujo de la pues, orina, puede haber nicturia, ya puede haber, por ejemplo, frecuencia, urgencia y tenesmo vesical. Este, Aparte de eso, también pueden tener eh, o sea, cuando el cáncer en sí, el carcinoma, es más avanzado, ahí está, cuando es más avanzado, ya, o sea, ya ha hecho metástasis, ya va a presentar síntomas más fuertes. Por ejemplo, presentará lo que es hematuria, diseminación ósea, ya, por eso que también habrá dolor de huesos, ¿no? Eh, por ejemplo, este, va a haber, por ejemplo, dolor óseo, fracturas óseas patológicas, ¿no? Retención urinaria y pérdida de peso, ¿ya? En sí, a medida que el cáncer crece y se extiende, los síntomas aparecen debido al crecimiento del tumor y diseminación a otras partes del cuerpo, en donde al hacer el tacto rectal ya se puede determinar que es un cáncer en estadio pues avanzado. Ahora, en los métodos diagnósticos, ya diríamos que, por ejemplo, ¿no? La implementación del antígeno prostático específico permite un temprano diagnóstico y aumenta la incidencia de esta neoplasia, ¿ya? Y que tiene, o sea, en sí su uso va a tener un impacto moderado en términos de la mortalidad de esta enfermedad, ¿ya? También, por ejemplo, se ha tratado de buscar nuevos biomarcadores, aparte del antígeno prostático específico, como por ejemplo tenemos lo que es la calicreína 2 humana y el gen 3 del cáncer de próstata y el antígeno de membrana específico de la próstata. También tenemos lo que es la biopsia de próstata, que se indica, por ejemplo, cuando se realiza el tacto rectal, si ve que hay contornos irregulares, si hay agrandamiento de la próstata, etcétera, etcétera, se realiza una biopsia transrectal para poder descartar el diagnóstico, ¿ya? También tenemos a la escala de Gleason que le comenté hace poco,
que es actualmente un sistema aceptado ya para la clasificación histológica del cáncer de próstata, y que a su vez es un factor pronóstico importante, ¿ya? En el que básicamente ya se basa en el patrón glandular, ¿ya? Se basa en el patrón de tipo glandular ya del tumor, ¿ya? Ahora, en general, en sí los tumores se clasifican bien diferenciados, ¿ya? Que puede ser un Gleason de 2 a 6. Por ejemplo, diferenciados intermedios, ya que puede ser un Gleason 7, o poco diferenciados, ¿no? Que es un Gleason 8, 9 o 10, ¿no? Ahora, un puntaje de Gleason menor a 6, ¿ya? Recuerden esto, un puntaje de Gleason menor a 6, generalmente indica un cáncer indolente, ¿ya? Y por ejemplo, un Gleason de 8 a más es un cáncer de peor pronóstico. O sea, hay probabilidad de que la mortalidad sea más elevada, ¿no? Y básicamente el volumen del tumor es proporcional a la escala de Gleason, ¿ya? A la penetración capsular, a la metástasis, por ejemplo, ¿ya? Y a los márgenes positivos. Y ahora, la escala de Gleason va a ser un sistema muy importante porque de acuerdo a eso se va a determinar la terapéutica para tales pacientes, ¿ya? Ahora, por ejemplo, ¿no? Un grado de Gleason alto, ¿ya? Podría predecir una enfermedad avanzada, a pesar de que la biopsia transrectal de próstata, por ejemplo, es el método diagnóstico de elección, ¿ya? Esta puede dejar de diagnosticar hasta en un 28 o 30%, ¿ya? De los pacientes. Y, por ejemplo, puede subestimar su histología hasta en un 15%, 17% de los casos. ¿Ya? La histología es muy importante porque siempre vamos a ver a nivel más profundo el tipo de células que presenta tal tejido. O sea, si no es un tejido normal, obviamente las células van a ser alteradas. Y viéndolo desde un plano más profundo, yo creo que es muy importante destacar el sistema o la escala que es el de Gleason, ¿no? Escala de Gleason. Ahora, por ejemplo, el antígeno prostático específico, ¿ya? Eh, o sea, en sí es una glicoproteína, ¿ya? Que tiene una actividad enzimática, ¿ya? Que es producida tanto por las células o sea, las células epiteliales de los túbulos, ¿ya? Y los acinos prostáticos, ¿ya? Y se caracteriza a partir de una precursora llamada preproape, ¿ya? Y que alrededor de, por ejemplo, el 70 al 90% del APE o del antígeno prostático específico, que pasa por el suero, se une a los inhibidores de la proteasa, ¿ya? Y es llamado antígeno prostático complejo, ¿ya? Ahora, el antígeno prostático, ¿ya? Restante, que sería en un porcentaje de 20 a 30%, ya es considerado como libre, ya es un antígeno prostático libre y que es sintetizado mayormente en la zona transicional de la próstata y consta ya de tres formas principales: el PRO, antígeno prostático específico, ya, cuyos niveles aumentan en el cáncer de próstata; el B, antígeno prostático específico, que se asocia con la presencia de hiperplasia benigna prostática, ¿ya? Y la I, antígeno prostático específico, que corresponde tanto a una forma inactiva, ¿ya? Del antígeno prostático y cuyos niveles disminuyen con la presencia del cáncer, ¿ya? Ahora, a una mayor edad, el valor de elevación del antígeno prostático, o sea, el valor del antígeno prostático específico es mucho mayor, ¿ya? Va a haber una mejor relación positiva ante eso. Ahora, en el estadiaje clínico, ya veremos que ante una biopsia de próstata positiva, ya por adenocarcinoma, ya la conducta a seguir es definir tanto el estadiaje y el grado de riesgo de una neoplasia, ya. El estadiaje en sí se puede definir tanto por la extensión de la enfermedad en función a la exploración física
los estudios radiológicos y también la propia biopsia, ¿ya? Ahora, el estadio T1, ¿ya? Es un cáncer no palpable, ¿ya? Que se detecta solo con el estudio histológico. El estadio T2 es un tumor limitado nada más a la próstata, ¿ya? Y, por ejemplo, el estadio T3 es un tumor que se puede extender por medio de la cápsula prostática. El estadio T4, ¿ya? Se infiltran en las estructuras adyacentes, ¿no? Por ejemplo, el cuello vesical, el esfínter urinario externo, el recto, los músculos elevadores, ¿ya? Del ano o la pared lateral de la pelvis, ¿ya? Y también se pueden clasificar de acuerdo a su riesgo con el antígeno prostático específico y la escala de Gleason. Por ejemplo, tenemos, si es una localización de bajo riesgo, ¿ya? El antígeno prostático específico es menor a 10 nanogramos por mililitro y va a presentar un Gleason menor a 7, ¿ya? Si es, por ejemplo, localizado de riesgo intermedio, ¿ya? Va a ser un Glasgow, un Gleason, disculpen, de 7, ¿ya? O menos. Y si es localizado de riesgo intermedio, por ejemplo, desfavorable, va a ser un Gleason de 4, de 3, ¿no? Y si es una localización de alto riesgo, ya, por ejemplo, va a ser un antígeno prostático específico mayor a 20 nanogramos por mililitro y un Gleason mayor a 7. Ahora, el tratamiento. En el caso del tratamiento, veremos la prostatectomía radical, ya que ofrece un mayor potencial para una cura definitiva del cáncer de próstata, que va a ser localizado en un estadio temprano y a una significativa mejora en la supervivencia en general y el desarrollo de la metástasis a distancia. Ahora, esta terapia en sí no es adecuada si el tumor está adherido a las estructuras circundantes o si hay presencia de metástasis. ¿Por qué? Porque básicamente es extraer toda la próstata. ¿Ya? Lo que sí podría generar esta prostatectomía radical es que el paciente pueda tener infertilidad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque también o sea, va a sacar todas las zonas de la próstata e incluso en las zonas donde se produce el líquido prostático, en donde el líquido prostático es el líquido, valga la redundancia, que permite nutrir y permite crecer los espermatozoides para que sean fértiles. Por eso que hay una probabilidad de que esta persona sea infértil, ¿no? Si le hacen una prostatectomía radical. Pero obviamente es mejor eso a que te mueras por el cáncer de próstata, pues, ¿no? Ahora, para los hombres con enfermedad localizada de alto riesgo, la prostatectomía en sí radical, con disección de ganglios linfáticos pélvicos, puede reducir el riesgo de muerte de cáncer, ¿ya? En sí, algunas de las complicaciones ya reportadas por esta prostatectomía radical, por ejemplo, puede ser disfunción sexual, incontinencia urinaria, ya siendo los más frecuentes reportados. Ya puede haber también puede haber incluso disfunción eréctil, puede haber, por ejemplo, o sea, la infertilidad, como les digo, ¿no? Ya. Ahora, varios factores preoperatorios, como la edad, la característica del cáncer, como por ejemplo el tamaño de la próstata y los síntomas preoperatorios del tracto urinario inferior, también influyen mucho para ver si se puede o no se puede realizar esta prostatectomía radical. También tenemos la terapia de privación andrógena o androgénica, que básicamente es eh, o sea, es limitar ya la secreción de andrógenos, ya, y que puede ser impulsada por el receptor de estos, ¿no? Y que básicamente esta terapia de deprivación de andrógenos, ya, se puede realizar mediante la castración quirúrgica, ¿no? O química para disminuir los niveles circundantes de la testosterona, ya. En sí, o sea, de manera desafortunada, muchos de estos pacientes en sí pueden desarrollar cierta resistencia, ¿ya?
y pueden progresar a cáncer de próstata resistente a la castración después de los 18 o hasta los 36 meses, pero eso ya son casos raros ya, son muy raros. También tenemos la quimioterapia, ya que se recurre a la quimioterapia cuando hay presencia de metástasis y en la actualidad en sí las dos moléculas de la quimioterapia que han demostrado traer beneficio ya en esto es el docetaxel y el cabazitaxel, ya que pertenecen a la familia de los taxanos, que es el cuadrito que hemos visto más arriba y cuyo mecanismo de acción consiste en inhibir el ciclo de división celular en la fase de mitosis. Obviamente el ciclo de las células cancerígenas, ¿no? En sí, el docetaxel ya fue la primera terapia en mejorar una mayor supervivencia en las personas que presentan el cáncer de próstata y que pueden ser sensibles incluso a la castración, ¿no? Si son sensibles a la castración, como vimos como lo que les comenté, entonces se usa el docetaxel, ¿ya? Los principales efectos en sí secundarios, porque no todo es color de rosa, de estos fármacos puede ser, por ejemplo, astenia, neutropenia, alopecia, mucositis, diarrea, ¿no? Etcétera, ¿no? Y también tenemos la terapia con bifosfonatos, ya que el objetivo principal es reducir la enfermedad ósea en la metástasis hacia los huesos. Ya, por ejemplo, tenemos el clodronato o el solendronato, ya, o el ácido soledrónico también puede ser, ¿no? El ácido soledrónico también recuerden que puede ser utilizado para la osteoporosis, para prevenir el progreso de la osteoporosis. ¿Ya? Y por ejemplo, los hombres que reciben terapia antiandrogénica, ¿ya? O son sometidos a una orquiectomía, ¿ya? Tienen un mayor riesgo de pérdida de masa ósea, ¿ya? Por eso que los bifosfonatos pueden reducir el riesgo de las fracturas óseas, porque al momento de que se retira, se extrae la próstata, entonces ya no tendrá ya testosterona y por ende la densidad ósea será más baja. Y muy aparte de eso, ya porque puede ser en una edad de 50, 60 años donde todavía, entre comillas, tiene una densidad ósea moderada. Ahora imagínense si es a una etapa, en una edad de 75 años para arriba. O sea, con un mínimo golpe se puede fracturar el hueso. Por eso que en pacientes o adultos mayores ya con una edad más avanzada de 75 a más, una terapia de elección muy recomendada son los bifosfonados. ¿Ya? Y acá tenemos las fuentes bibliográficas. Me olvidé de poner el otro, pero aquí está también. ¿Alguna pregunta, chicos? A ver, ¿alguna pregunta? Mm, por mi parte lo entendí todo. Gracias. Tú, Arnold, Angélica, ¿tienen alguna pregunta? No, no, por el momento no. Ya, ya, chicos. Entonces voy a dejar de compartir. A ver, un momento. Ya. Y voy a dejar de grabar.